Vamos a dar un repaso completo sobre las listas. Para empezar, las listas son hijas o implementadores de la clase iterable, así que muchos de sus métodos, propiedades las comparten. Esa la vamos a omitir. Solo vamos a hablar sobre aquellas propiedades nuevas. Ya hay todo un video sobre los iterables. Empecemos por los constructores. El primer constructor que haremos es el constructor empty. Este constructor nos devuelve una lista vacía. Tiene un parámetro opcional llamado growable. Si está en falso, la lista que nos retorna empty es una lista de tamaño fijo, es decir, que no puedes ir agregando o quitando elementos de él. Como está vacío, pues es una lista vacía y ya. Si está en true, significa que se puede modificar su tamaño. Por defecto, growable está en falso. El siguiente constructor es el constructor field. El constructor field nos devuelve una lista con el tamaño y rellenados con algún elemento que le especifiquemos en los parámetros. El primer parámetro será la longitud de la lista y el segundo el elemento que vamos a añadir para rellenar. Tiene como tercer argumento el growable, que por defecto está en falso, o sea que la lista por defecto que nos devuelve field es una lista de tamaño fijo. Pero claro, el growable solo hay que cambiarlo a true, nada más. Para los siguientes dos constructores lo que vamos a necesitar es de algún iterable o alguna clase que derive del iterable, porque el constructor from y el constructor of nos devuelve una lista a partir de un iterable o de cualquier clase que herede o implemente de los iterables. La principal diferencia que hay entre el constructor de list y el from es que el from siempre nos va a devolver una lista de tipo dynamic y el of intentará inferir el tipo que contiene el iterable que le pasemos. Por tanto, nos devolverá una lista, pero con el tipo de dato que tenga el iterable. Ambos poseen el parámetro runable, pero en este caso está en true. El siguiente constructor es generate. Tiene como primer parámetro el tamaño de la lista, es decir, la longitud, y como segundo es una función generadora que devuelve el valor para cada índice de la lista. El growable también está como parámetro opcional, pero esta vez está en true. Por defecto es en true, es decir que la lista que nos devuelve generate tiene un ancho variable, pues podemos agregar o quitar elementos. El último constructor es unmodifiable, que nos devuelve una lista a partir de un iterable, pero ni el tamaño ni sus propios elementos pueden ser modificados. Ahora damos pasos a las propiedades de la lista. En realidad, pues las listas tienen exactamente las mismas propiedades que su padre iterable, salvo que solamente agregan una, y es la propiedad reverse, que nos devuelve un iterable, pero con el orden de los elementos al contrario. Es decir, si la lista está 1, 2, 3, nos devuelve un iterable con 3, 2, 1. De ahí pues no hay nada nuevo en realidad, todo es igual a los iterables, los mismos propiedades, salvo que agregan esta que es reverse. Ahora vamos con los métodos. En los métodos pasa exactamente lo mismo, comparten los mismos, o mejor dicho, heredan los métodos de los iterables, pero aquí las listas agregan muchos métodos nuevos. Recordemos que las listas, si poseen un índice, también pueden modificar su tamaño, agregar y quitar elementos, cambiar o alterar su orden en la propia lista sin necesidad de crear una nueva instancia, como pasaba con los iterables. Así que la mayoría de los métodos se centran en eso. Bueno, el primer método que vamos a ver es add. Add no devuelve nada, simplemente agrega un elemento al final de la lista. All no devuelve nada, recibe un iterable como parámetro y agrega todos los elementos de dicho iterable al final de la lista. Entiéndase por iterable a cualquier clase que derive de iterable. AsMap devuelve la lista en un mapa o diccionario del tipo entero dynamic, con el índice como clave y el valor como el elemento que hace referencia a esa clave. Clear no devuelve nada y lo que hace es vaciar completamente la lista, borrar todos los elementos. Fill range tiene pues tres parámetros, el valor inicial, el final y el valor que vamos a sustituir, porque lo que hace fill range es sustituir en un rango de índices todos los valores de ese rango.
por el valor que le especifiquemos en el tercer parámetro. El primer parámetro es el índice inicial y el segundo es el índice final. GetRange nos devuelve un iterable, pero con los valores que hemos especificado en el rango de índices. Es decir, que nos va a devolver un nuevo iterable con los valores que especifiquemos de índice inicial y de índice final en este método. IndexOf nos devuelve un entero, nos retorna el índice del elemento que le pasemos como parámetro. En caso de no encontrar no hacer match con alguno de los valores de la lista y no devolver ningún índice, nos va a devolver un -1. El segundo parámetro es opcional y va a determinar a partir de qué posición va a comenzar a hacer la búsqueda el método IndexOf. IndexWhere. Este método nos devuelve el índice en entero cuando el callback que tiene como parámetro devuelva un true por primera vez. El segundo parámetro es opcional e indica a partir de qué índice comenzará la comprobación. Insert inserta un elemento en la lista, no devuelve nada y los parámetros que recibe son el índice donde va a insertar el elemento y el valor. No lo sustituye por el elemento que ya esté ocupando el índice, simplemente inserta un valor y los demás se mueven hacia la derecha, por así decirlo. Insert all recibe dos parámetros igual, el índice donde se va a colocar y el iterable, va a decir todos los valores del iterable se van a ubicar en ese índice. Si son 3, pues 3 se van a añadir y el resto se va a mover a la derecha, por así decirlo. Lags index of devuelve el último índice que encuentra coincidencia con el valor que le hemos pasado al primer argumento de la función. El segundo argumento determina en qué posición va a empezar a realizar la búsqueda. Es bastante similar al IndexOf, nada más que este devuelve el último elemento con el que haga match. Lags IndexWhere, igual que IndexWhere, devuelve el caso contrario. Este devuelve el último índice en el cual la función callback devuelve un true. El segundo argumento indicará desde qué posición del arreglo empezará a comprobar. Remueve el primer elemento que encuentre igual al valor que le pasemos como argumento. Retorna un booleano. Si logra remover algo, pues va a retornar un true, y si no, va a retornar un false si no encuentra algún match para remover. Remove at recibe como parámetro un entero, que es el índice donde va a hacer, o mejor dicho, donde va a remover un elemento en la lista, y retorna dicho valor o el valor de dicho índice removido. Remove last remueve y retorna el último elemento de la lista. Remove range remueve todos los elementos en un rango que le especifiquemos. El primer argumento es el índice inicial y el segundo es el índice final. Este método no retorna nada. Remove where remueve todos los elementos en la lista en el cual el callback devuelva true. Este método tampoco nos regresa nada. El primer argumento es una función, replace range. Reemplaza los elementos en un rango por los elementos de un iterable. El primer argumento es el índice inicial, el segundo el índice final y el tercer argumento es el iterable por el cual vamos a sustituir los elementos. Retain where tiene como parámetro una función y remueve todos los elementos que la función devuelva como falso en cada elemento y va a retener aquellos que devuelva como true. Esta función es como una especie de filtro. Set all sobrescribe los elementos de una lista con los elementos de un iterable. Este no agrega nuevos elementos, simplemente los sobrescribe. El primer parámetro es el índice a partir del cual va a sobrescribir los elementos del iterable que le pasemos. El siguiente método es el método shuffle, que reordena los elementos de una lista de forma aleatoria. Ahora es el método sort, que ordena los elementos de una lista de acuerdo al valor que retorna la función de comparación. Sublist devuelve una lista con los rangos de elementos que le indiquemos en los parámetros de este método. El primer parámetro es el init, es decir, el índice inicial, y el segundo es el índice final. En ese rango nos va a devolver una lista nueva. Y bueno, esos son todos los métodos que agregan, es decir, que son propios de las listas. Son muchos más, pero habría que sumar los elementos de los iterables, las propiedades de los iterables y los métodos para tener así un total a lo que puede acceder listas, la clase list.